Oseas capítulo 12, versículo 3, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. ¿Lo lee? Con su poder venció al ángel. ¿Lo lee? ¿Quién? Acá está omitido el nombre. Está hablando de Jacob. ¿Amén? ¿Quién era Jacob? Bueno, Jacob era hijo de Isaac, ¿sí? Hermano de Esaú, nieto de Abraham. ¿Amén? Isaac era hijo de Abraham y de Sara. ¿Amén? Y Jacob era hijo de Isaac. La Biblia dice que Jacob tenía poder, tenía fuerza. El hombre tiene poder. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder del hombre? Que el poder del hombre es limitado, pero el hombre tiene poder. El hombre tiene una fuerza, tiene fuerza. ¿Amén? El hombre tiene fuerza y puede hacer fuerza y puede ofrecer resistencia. El hombre tiene poder, tiene potestad de hacer cosas. ¿Amén? Esto por ahí se confunde si se toma como que todo lo hace Dios en el hombre. Todo lo hace Dios en el hombre, es real. Pero Dios le ha dado al hombre una fuerza, un poder. ¿Amén? Tal es así que está escrito que con su poder un hombre venció al enviado. ¿Amén? De esto vamos a hablar hoy. Esa fuerza que tiene el hombre incluso está comprendida en el primero y grande mandamiento. ¿Recuerda? Dice la Biblia que el hombre tiene que buscar la obediencia a estos mandamientos, entre otras cosas, con toda su fuerza. ¿Amén? ¿Sí? Con toda su fuerza. ¿Amén? ¿Entiende? Uno de los grandes problemas que sufren muchos creyentes es que esperan en Dios lo que Dios no haría. Hay que esperar en Dios, pero también hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de esperar en Dios. Por ejemplo, hay que esperar que Dios mande la lluvia. ¿Amén? Porque el hombre, nada puede hacer por la lluvia. ¿Amén? Pero no hay que esperar que Dios venga a trabajar por uno. Hay que levantarse a la mañana bien temprano a trabajar con toda la fuerza, porque Dios no va a salir a trabajar por uno. Dios le va a dar sabiduría, seguro. Dios le va a dar trabajo, de acuerdo. Le va a dar salud, por supuesto. Le va a dar inteligencia, ni hablar, se la va a dar. Le va a dar sabiduría para hacer la obra, lo va a prosperar, sí, porque todo eso está en él. Pero el que tiene que ir a trabajar es el hombre. La mayoría de los creyentes pierden porque esperan en Dios lo que Dios no haría. Por ejemplo, Dios no va a orar por nosotros. No va a orar por nosotros. Los que tenemos que orar somos nosotros, y nosotros tenemos que orar con todas nuestras fuerzas. La oración de la persona tiene que ser con fuerza. La persona debe entregarse en la oración. Un ejemplo, no puede ser un balbuceo, debe ser una entrega, un gran esfuerzo, más allá de las fuerzas, para lograr un objetivo, para lograr la victoria. Un ejemplo. ¿Amén? Hay un poder en nosotros, sí, nosotros podemos hacer cosas. Sin Dios no podemos hacer ninguna. Pero hay cosas que nunca se van a cumplir si no nos ponemos en marcha. Hoy día está sobre la tierra un hombre muy débil, un hombre débil. La imagen del hombre y la mujer de hoy día es muy débil. ¿Amén? Débil al extremo. Eso es por el pecado. ¿Amén? Hoy el hombre es vago. Eso es por su pecado. El pecado lo tiene al hombre así. ¿Amén? El pecado tiene sobre la tierra, expone, muestra a la sociedad y nos rodea un hombre pusilánime, asustadizo, medroso, un hombre derrotado, un hombre vencido por las circunstancias, una mujer vencida por las circunstancias, una mujer derrotada, una víctima. Ese no es el hombre que creó Dios. ¿Amén? No es el hombre. Estamos viendo un hombre que no tiene fuerzas para pelear y de hecho no está peleando. Un hombre que espera que cambie la bolsa de valores. Un hombre que está esperando que mejore la economía. Y esto nos pasa a todos nosotros. ¿Amén? Un hombre que está esperando que le vaya mejor y no hace nada para que le vaya mejor.
Un hombre que está esperando que lo hagan los gobernantes. Y los gobernantes no lo van a poder hacer. Amén. Un hombre que no lucha. Un pobre hombre, un débil hombre. Un hombre que se ofende fácil. Muy fácil de ofender, sobre todo en la iglesia. ¿Sí? El evangelio es para vencedores. La ley es muy importante en el evangelio, es fundamental, es fundamento, es cimiento. ¿Amén? ¿Sí? No es techo, no es el techo de la casa, es la base sobre la cual descansa todo el edificio. La ley dice que el que sea medroso y pusilánime, que se vuelva a la casa, porque no sirve para la batalla. ¿Amén? Eso lo dice la ley, es algo básico, fundamental. El hombre de hoy día se ofende por cualquier cosa y se para. Se para. Viene el patrón y le dice, mire, usted acá juntó mal esto, renuncio. Es muy susceptible, es muy frágil, es débil. La mujer, hombre y mujer, el ser viviente. ¿Amén? Claro, es más fácil traicionar a una persona, cosa de cobardes, que mantener la verdad, cosa de fuertes. Es más fácil ser infiel, cosa de traidores, de débiles, escapar, que mantenerse fiel y firme, cosa de gente con fuerza, de gente valerosa. Es más fácil negar la palabra e irse, huir, que mantener la palabra haciéndole fuerza y resistencia a la situación hasta concluir el asunto como corresponde. ¿Amén? En todo lo que se falle hoy día hay un problema de fuerza. El hombre no le hace fuerza al enemigo. No le hace fuerza a las circunstancias. No le hace fuerza al adversario. No le hace fuerza a nada. Es una víctima. Y las víctimas no son hijos de Dios. Si usted se considera una víctima, usted sea justo. No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Amén? La Biblia contempla la figura de un creyente soldado. Es un soldado. ¿Amén? El creyente es un soldado. Sea varón o sea mujer, es un guerrero. No es una víctima. El guerrero de Jehová no es una persona que huye del adversario, es una persona que enfrenta al adversario. ¿Amén? ¿Sí? Busque 2 de Samuel capítulo 17. Con su poder, dice la Escritura, Jacob venció al ángel. Amén. 1 de Samuel capítulo 17. Dice la Biblia, y esto es para todos nosotros porque usted bien sabe, ¿sí? Usted bien sabe que así está escrito. No digáis, los tiempos pasados fueron mejores que estos. No digáis. No digáis así porque nunca hablarás de ello con sabiduría. Si en el pasado la gente tenía más plata, por ejemplo en este valle, digamos, disfrutaron su justicia. ¿Amén? Y si hoy no tienen plata y no tenemos dinero, estamos disfrutando nuestro pecado. ¿Amén? Ninguno de nosotros es limpio delante de Dios porque no hay hombre que no peque. Pero hay del que deja de luchar. ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a suicidar? No, debemos dar la batalla. Nosotros estamos enterados de la verdad, el resto del mundo probablemente no, pero eso no hace a la diferencia, porque estén notificados o no, al hombre le va a acontecer una sola cosa. ¿Amén? ¿Entiende usted? Va a ir a juicio. A nosotros nos beneficia el hecho de que habiéndonos llamado Dios, nos adelantó los sucesos, lo cual nosotros recibimos por la fe y vimos como si lo tuviéramos frente, porque la fe da ojos. Ellos igual van a morir, igual van a ir a juicio, con la diferencia de que no lo saben. Pero el mismo acontecimiento caerá sobre todos los seres vivientes. ¿Amén? Ellos luchan por lo terrenal y nosotros por lo celestial. Nadie va a entrar al reino de los cielos, dice la Biblia, si no vence. ¿Amén? Quiere decir que el que vive esperando no entra.
El frágil no se salva. Oiga, no se salva. Usted dirá, Satanás puede haber traído a su mente, ¿y el débil en la fe? Débil en la fe, perfecto. Un enfermo que debe curarse. Pero débil no se salva. Porque la fe debe ser muy fuerte para vencer todos los obstáculos. ¿Sí? Será débil, necesitará ayuda, pero entendamos, esto debe ser un tiempo hasta que se hace hombre, hasta que se hace mujer en Cristo. Es decir, el hombre interior, pero no puede ser toda la vida débil, porque va a ser un derrotado, y los derrotados no entran en el reino de los cielos. Porque así dice el Espíritu Santo, al que venciere, le daré la corona de vida. Amén. Si nosotros no damos la batalla, somos siervos de Satanás. Esto salía de boca de Goliat. ¿Quién estaba adentro de Goliat? ¿Goliat era un hijo de Dios? No. ¿Goliat era un ungido? No. ¿Goliat era un siervo de Dios, un profeta? No. Goliat era un filisteo, era un hijo del diablo. ¿Quién hablaba por la boca de Goliat de Gat? El diablo. ¿Sí o no? Amén. Era un enemigo. Desafiaba y blasfemaba a los ejércitos del Dios viviente. Amén. En 1 Samuel capítulo 17 hay una gran frase proverbial en todo esto. Amén. Dice la Escritura, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Porque eso hace el ejército enemigo. Acá cuando usted lee filisteos debe entender, esto es tipo de las huestes enemigas. Amén. Y se congregaron en Soco, una ciudad, una zona, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca, ¿sí? Dos zonas, que es Efes-Damim. Lugares del lugar, nombres de los lugares que hacían a la zona, ¿sí? Veo que en las zonas, a medida, si uno recorre un camino, por ejemplo, a medida que avanza, cambia de nombre. ¿Amén? ¿Entiende? ¿Sí? Dice la Biblia, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Lo entiende? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, una ciudad, amén, como Cipolletti. Y tenía de altura 6 codos y un palmo, amén. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. El hombre era más alto que una puerta, ¿sí? Veo que usted por ahí pasa y no toca la puerta arriba. El hombre era más alto que la puerta. Amén. ¿Sí? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. ¿Por qué destaca el bronce? Porque es más pesado. Amén. Quiere decir que era un hombre corpulento, con fuerzas. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba un escudero delante de él. Amén. Era un gran paladín. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, pregunta, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Quién los engañó para que me vengan a pelear? ¿Entiende? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Uno. Amén. Y aquí viene el desafío espiritual, la profecía. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto es una espada de Damocles sobre la cabeza de todo ser viviente. Amén. ¿Sí? Nosotros por medio de la fe y las armas que Dios nos da, vencemos a las huestes enemigas, a las huestes satánicas que no se ven pero existen, o somos vencidos de ellas. Y si somos vencidos de ellas, somos servidores de las tinieblas. No nos engañemos. ¿Usted se quiere engañar? ¿Se quiere engañar? No se engañe.
Porque siempre fue así. Jamás una guerra se declaró en empate. Siempre hubo un vencido y un vencedor. ¿Por qué pedía uno el filisteo? Uno. Bueno, el filisteo pedía uno porque la batalla es hombre a hombre. Nadie puede pelear con usted, si bien todos damos una batalla como iglesia. Nadie puede pelear por usted. Usted debe pelear por su fe y con sus fuerzas. Si usted no pelea, aunque esté, y dividamos los matrimonios acá, porque en cuanto a la fe, no hay matrimonio. Amén. Hay un alma y un Dios, el único. Amén. Otra alma y el único Dios. Y si vence ese, se salva y el otro se pierde. Dos estarán en una cama, por eso dijo el Señor. Uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Uno de ellos duro, el cónyuge duro, frío, se quedó. El día de la toma de la iglesia. Usted métase esto en el corazón. Trate que le entre enseguida. Si él pudiera, lo observa él acentuado, pudiere, porque hay que poder pelear con el diablo. Más que poder hay que querer pelearlo. Todos los días, con todas las fuerzas. Amén. Usted piense en usted. Olvídese de su mujer, de sus hijos. Piense en usted y en Dios. Amén. ¿Escuche? Hágalo así y va a ser prosperado. Si él o ella pudiere pelear conmigo, bien. Si pudiere y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Amén. La Biblia habla de atar a Satanás, de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y si yo pudiere más que él, lo lee, los dos van a hacer fuerza. Y el diablo decía, si yo pudiere más que él, amén, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Cuando el hombre no vence es vencido y dice la Escritura que es esclavo del pecado. Amén. Esto está escrito. ¿Sí? Es esclavo del pecado. Amén. Busque el libro de Génesis capítulo 32. Sobre esto mismo habla el Espíritu Santo en el libro de Génesis capítulo 32. Dice la Escritura en Oseas, con su poder Jacob venció al ángel. Amén. ¿Sí? Con su fuerza, con su poder, con su fuerza, con su ahínco, con su garra, Jacob venció al ángel, con su perseverancia. Amén. Ahora, esto estaba hablando de una época, una oportunidad donde el ángel de Jehová, Jesucristo, salió al encuentro de Jacob una noche. En una oportunidad en que Jacob volvía de tierra de Aram a casa de Isaac. Desde lo de Labán a lo de Isaac, o desde Babilonia a la tierra prometida. Amén. Ahora observe, dice la Escritura, y se levantó, versículo 22, 32, 22, ¿sí? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. ¿Quién? Jacob. Y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, vado o arroyo. Pasó un arroyo. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ahora observe el versículo 24. Goliat pedía un hombre. Amén. Un hombre. ¿Sí? El versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo. Amén. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Solo se quedó. Amén. Porque nadie puede ayudar en esta lucha. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Acá hay un error, un corito que se canta en la Odisea que dice Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Mentira, Jacob no luchó con el ángel lo luchó a Jacob y no es lo mismo. Amén. Por eso en otros términos dice la Escritura en Job, Dios lo vence Dios, lo lucha Dios al hombre. De otro modo, sobre lo mismo, el Espíritu dice en el libro de los Hechos que según había dicho el profeta,
O dicho Jehová por boca del profeta, el Espíritu vendría sobre toda carne. Dios viene sobre el hombre para vencerlo. ¿Quién tiene la iniciativa? Dios. Al hombre ni se le ocurre que tiene que pelearse con Dios para ser salvo, pues debe pelearse con Dios para ser salvo. Debe luchar contra Dios. Amén, como está escrito. Dice la Escritura, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Evidentemente el ángel tenía mucho más poder. Amén. Pero no podía con Jacob, que no podía con el poder de Jacob, no podía con la tenacidad. Se ha hablado muy mal de Jacob con justicia, pero Jacob tenía una virtud que lo hizo que de Jacob pase a ser Israel. A Jacob nada lo ofendía. A Jacob nada lo detenía. A Jacob nada lo hería. A Jacob nada lo lastimaba. A Jacob nada lo derrotaba. Jacob siempre iba hacia adelante. Siempre. Siempre hacia adelante. Era tenaz, perseveraba. Siempre tenía fuerza. Se han quejado mucho los comentaristas de él y no han visto esta virtud. Amén. Jacob tuvo un suegro, como vamos a ver más adelante, que le complicó la vida 20 años, pero nunca logró dejarlo parado en el camino. Y esa era su virtud. Jacob no se detenía a llorar como el hombre de hoy. Jacob no se detenía a explicarle a los demás que él era justo como el hombre de hoy. Jacob no perdía el tiempo. Jacob siempre iba adelante. Su suegro le cambió el salario 10 veces, Jacob siguió trabajando hasta el final. No renunció. Lo engañaron con su mujer, no renunció. Nunca decía que no, nunca volvía, siempre iba. Y esa era una gran virtud. Aquí no está diciendo que él derrotó a Dios. Aquí está diciendo que su perseverancia, dada a Dios teniendo misericordia del hombre y midiéndole las fuerzas, llega a un punto donde la fuerza de Jacob le alcanzaba para la justicia, de recibir la bendición. Amén. Era tenaz. Tenaz. ¿Entiende usted? Tenaz. Tenaz. Hoy día cuando una persona empieza a correr la carrera de fe, usted le pone un palito en el camino y dice, uy, este palito, me vuelvo. Usted le pone una carita no muy sonriente. ¿Qué tal, hermano? Uy, esa carita, me vuelvo. El hombre de hoy es de papel crepe. No tiene nada que ver con los hombres de la Biblia. Estos no eran de papel crepe. Cuando la Biblia dice que Pablo estuvo 3 días náufrago en el mar, es porque estuvo 3 días náufrago en el mar. El hombre de hoy día no puede estar ni náufrago en una tina de baño. El hombre de hoy día se le corta la luz, se queda un fin de semana sin luz y se la pasa llorando. Vive enfermo. Sale un día como hoy sin campera, vuelve engripado. Su pecado lo tiene así. ¿Dónde están los guerreros de la casa de Israel? Aquellos que no vuelven atrás por nada, que nada los ofende, que nada los detiene, que nada los amedrenta. ¿Dónde están? ¿Usted se cree que las cosas han cambiado? Las cosas no cambian. Si Satanás lo tiene a usted bajo su pie, bajo el pie de él, de Satanás, usted es un siervo del diablo. Le guste, no le guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, haga lo que quiera. Pero la verdad es esa. O lo vence o es un vencido. Lo mismo para mí. Amén. Dice la Biblia que en una oportunidad David luchó contra 800 hombres, sus hombres. Luchaban contra 800, contra 1000, 2 contra 800 y vencían. ¿Dónde están esos hombres? O los hombres de antaño tenían otro tipo de músculos, han evolucionado, tenían otras células, tenían otra capa de piel, eran más poderosos. ¿Dónde estaba su poder? ¿Qué hace la diferencia? Antes las mujeres tenían sus hijos en el campo, solas. Ahora hay como 20 en un parto.
Y están todos asustados. El hombre ha perdido la fuerza porque ha perdido la fe. Amén. Jacob tenía una gran ventaja. Nada lo dejaba parado. Nada lo ofendía. Nada lo detenía. Nada lo afrentaba. Nada. No perdía el tiempo encaprichándose. El hombre de hoy tiene problemas de fuerza física y tiene problemas de fuerza moral. Tiene problemas de fuerza anímica. No es un hombre. No es un hombre a la medida de Dios. Amén. No es. Usted debe luchar como yo solo. El hombre de hoy día está buscando por todos lados que lo ayuden. Se lo puede ayudar en parte y hasta por ahí nomás. Porque la fe es suya o nadie podrá hacer nada por usted. Vence usted por su fe con sus fuerzas, más la ayuda de Dios, o es un derrotado que se va al lago de fuego y azufre. El hombre de hoy va a la iglesia a recibir la bendición y el toque y a danzar en alegría. Ese no es el hombre de la Biblia. La Biblia presenta a un hombre que por medio de la fe da la batalla todos los días de su vida. Lo bendiga Dios o no lo bendiga. Lo toque Dios o no lo toque. Como pasó con nuestros hermanos en Babilonia, los compañeros de Daniel cuando fueron echados dentro del horno de fuego. Tipo del lago de fuego. No danzaron, no hubo profeta, no vino el espíritu, no sintieron calor, no estaban en un culto, pero le dijeron al rey, mirá, nosotros no vamos a adorar tu imagen, así que si morimos, que muramos. Y entraron al horno. ¿Dónde están esos hombres? Esas mujeres no están. Hoy el hombre se pasa perdiendo el tiempo porque está ofendido. Eso no es un hombre. Eso no es un hombre. Eso es una pobre expresión de alguien que está muy en pecado. Lloramos por todo. Vivimos quejándonos. Pero no es que usted viva, vivimos. Amén. Vivimos llorando. Vivimos arrastrándonos. Vivimos dando lástima. ¿No estamos hechos a imagen semejante de Dios? ¿Dónde está nuestra gloria? Usted tiene que pelearla solo. Esa es la idea que se tiene que hacer. Después hay una iglesia y un pastor. Pero ¿de qué le sirve la iglesia y el pastor si no tiene fe? Y si no tiene fuerzas, no le sirve de nada. Amén. Seamos justos. ¿De qué sirve si no hay fe? Usted si no tiene fe, ¿cómo va a ver las cosas? Amén. Oiga, Jacob tenía una gran virtud. No se detenía a llorar el muerto. ¿Entiende? No se detenía. Amén. Dice la Escritura, y cuando el varón vio que no podía con él, porque muchas veces Dios prueba la fe del hombre, ¿sí? Como lo probó al Hijo y como probó a todo ser humano. Dios lo prueba, ofreciéndole resistencia para probar, le prueba el amor y la fe. Amén. Dios ofrece resistencia. Como que se aparece Dios y por medio de las circunstancias, ¿escucha? Le dice, no te bendigo. Y usted le dice, no, usted me bendice. Usted me bendice. Pero fíjate, todo lo que te rodea dice, no te bendigo, no importa. ¿Qué tiene que ver? Usted lo habló, lo ejecutará. Esto no es un obstáculo para mí, usted me bendice. Pero si ni con vos estoy, ¿no te das cuenta que no estoy con vos? No, usted está conmigo. ¿No dice la Biblia que usted no se puede negar? ¿No dice que usted acampa alrededor nuestro? Oiga, no lo dice, lo dice. Y Jehová dice, este va bien. Jehová nos prueba porque el hombre es malo y traidor. Amén. No, pero si te he dejado, suéltame, te he dejado, abandóname. No, yo no voy a abandonar al único Dios vivo y verdadero. No lo voy a abandonar, no lo voy a soltar. Jehová mira y dice, vamos, acá hay madera. Amén. Y el creyente de hoy día, Jehová le dice, suéltame. Bueno, dice, me voy a casa. Dios prueba al hombre, ¿sabía usted eso? ¿O prueba al diablo? No. ¿Qué le prueba? La fe. La fe.
No se lo está diciendo a alguien a quien le regalaron las cosas. Suéltame, que no te bendigo. Oiga, ¿no se acuerda que está escrito que lo que usted dice lo cumple? Usted me bendice. Usted no puede dejarme. Usted no puede abandonarme. Amén. Dice la Escritura, déjame. Esto se lo dice Dios continuamente al hombre, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa debe ser la postura suya. Usted debe ser tenaz, tenaz, hasta le diría porfiado, imparable, invencible. Nada lo debe ofender, nada lo debe molestar, nada lo debe dejar llorando. ¿Entiende usted? Debe cambiar de espíritu. Usted está peleando una bendición, más allá del avivamiento, más allá de lo terrenal, de pagar una cuenta o de comer. Está peleando por la vida eterna. Está peleando por la vida eterna y usted tiene que llegar a ver a Dios cara a cara. Suéltame, no te soltaré si no me bendices. ¿Sabe cuántas veces Dios nos dice así? Se lo digo por experiencia. Usted debe demostrarle que lo ama, aunque Él lo deje. Y a Dios se le conmueven las entrañas. Se le conmueven las entrañas cuando alguien sigue aferrado a Él pese a las circunstancias. Pero el hombre de hoy día, el débil hombre de hoy día, no, suelta enseguida las amarras. Suelta enseguida. Suelta enseguida. Es débil, pusilánime, medroso. No es un guerrero. Amén. No es guerrero. Es cobarde. Es traidor porque es débil. Los traidores son débiles. No tiene fuerza para luchar por la verdad, porque no tiene unción. Y no tiene unción porque no pone sus fuerzas. Porque oiga bien lo que le va a decir el Espíritu Santo. ¿Está acá? Cuando usted compromete sus fuerzas, todas sus fuerzas, recién Dios pone las de Él. Antes no, porque no es justo. No es justo. No es justo. Porque primero usted debe ser esforzado y valiente para que haya Dios en la batalla. Usted debe ir contra el filisteo y Jehová lo va a ungir en la carrera, no antes. Amén, sea varón o mujer. Dice la Escritura, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es el lema del Evangelio. Has luchado con Dios y con los hombres. El apóstol Pablo decía a los hermanos de Corinto, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Es necesario que haya diferencias en la iglesia. Está escrito. La Escritura no puede ser quebrantada. Esto va a ser imposible que ninguna iglesia jamás sea perfecta. Yo no voy a poder hacer nunca perfecto y usted tampoco. Jamás vamos a ser perfectos. Siempre va a haber disensión. Siempre va a haber un foco de disensión. Siempre va a haber un problema. ¿Por qué? Para que se manifiesten los aprobados. Siempre va a haber una mala cara. Siempre va a haber una amargura. Siempre va a haber un despropósito. Y Dios lo mira y le pregunta, ¿sigues? Por supuesto, no te dejaré si no me bendices. Vete de la iglesia. No, el último y gran avivamiento. Pero mira que esto por ahí es mentira. No, la boca de Jehová lo ha hablado. Pero observa, es mentira. No, hay un Dios que no miente. Oh, dice Jehová. Qué bien. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nunca vamos a poder disfrutar lo que no logremos en batalla. Amén. ¿Cuál es el sueño del hombre? Sacarse la lotería, el PRODE, el Kini. Vivir de al aire. Pues Dios dice, te doy todo lo que pisare la planta de tu pie. No más. Amén. Pero no con el hombre de hoy día, sino con el modelo de hombre que hay aquí en la Biblia. Amén. ¿Sí? Entonces, esta es la frase. ¿Por qué recibe la bendición la persona? Porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Amén.
Ha luchado con Dios para lograr las bendiciones. Ha peleado con Dios para sacarle las bendiciones. Le ha encontrado, por así decir, la vuelta. Ha vencido a Dios con su amor y con su tenacidad. Como decíamos, a Jacob lo han criticado mucho, pero Jacob tenía una ventaja. No lo paraba nada. Amén. Génesis 25. Jacob nace. Dice la Escritura que ya en el vientre de su madre era un vencedor. Ni su padre Isaac, ni su madre podían ver dentro del vientre. Amén. Pero Jehová veía el espíritu de uno y el espíritu de otro. Porque para mantenerse una vida en el espíritu, para mantenerse en Cristo, hay que ser un guerrero. Amén. Y no del lunes y el martes, de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Siempre tiene que tener fuerza usted. Se puede acostar a las 2 de la mañana y se tiene que saltar a las 7 de la cama fuerte. ¿Y quién da la fuerza? Jehová, cuando ve las mías. Amén. ¿Sí? Ni el uno, Isaac, ni su mujer, Rebeca, podían ver lo que había en el vientre. Amén. Pero dice la Escritura en el versículo 23 de Génesis 25, cuando ella consulta, porque ella, 22, dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, sí, es así. Ella, sí es así, que luchan en mi vientre, ¿escucha? ¿Para qué vivo yo? Y dice la Biblia, fue a consultar a Jehová. Amén. ¿Se ubica? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, y el menor Jacob. Pero Dios se lo estaba profetizando. El mayor es débil, abandonará. ¿Eso fue así? Él abandonó la vida de casa, la vida de la fe, y se fue al mundo. Se casó con 2 mujeres extranjeras. Y Jacob luchó desde muy atrás y obtuvo la bendición. Porque tenía una virtud. Digámoslo en términos de hoy día. A Jacob nada lo dejaba en casa. Amén. ¿Entiende usted? Sí, tenía muchos males. La gente le encuentra muchos males. Y no le ve esta virtud. Era una gran virtud. No, ni Jehová se lo pudo sacar de encima. Amén. Hoy el creyente de hoy día, Jehová lo llama a una iglesia, está un mes, le gusta, no le gusta, se va. Va a buscar otra donde a él le guste, no donde le guste a Jehová. Lejos de pelear la batalla, de someterse a las manos del alfarero, de ofrendarse a las circunstancias, de dejarse tratar. No, siempre huyendo. Huyendo. El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? ¿Huyendo de qué? De ser salvo. Porque es cobarde. Amén. La profecía era esta: el mayor servirá al menor. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Amén. Y salió el primero rubio y era todo velludo como en una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Este era el primogénito. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. E Isaac era de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Sí? Jacob ya desde el vientre, cuando, digámoslo así, Dios lo profetiza de esta manera, lo profetiza tenaz. ¿Escucha? Cuando vio que no salió primero, salió agarrado al primogénito. ¿Entiende? Trabada su mano al talón de su hermano. Salió uno y el otro, salieron los 2 juntos. Ya venía diciendo desde el vientre, es una profecía. Yo soy el primogénito. Yo quiero el premio. No me quedo, no abandono. Cualquiera en el vientre hubiera dicho, este salió primero, yo me echo el abandono. ¿Entiende? Por si fuera así. No es que hablen en el vientre, pero por algo está profetizado así. Salió tomado, dice, trabada la mano, agarrado de su hermano por el talón. Nació peleando. Por ese primer lugar que Dios no le había dado para demostrarnos a todos nosotros cómo por más lejos que largue del primer lugar puede llegar a la punta. Amén. Pero el hombre de hoy día no lucha, es vago. El hombre de hoy día es vago, la mujer de hoy día es vaga.
es vaga, ociosa. Hoy día hay un hombre vago, ocioso, un muy mal ejemplo. Nosotros los cristianos no debemos mirar más alrededor nuestro. Debemos mirar los ejemplos de la Escritura. Amén. Trabada su mano al calcañar, ¿sí? Trabada. Aquel que toma por el talón sería una de las traducciones, adelanta al otro, de ahí que lo suplanta. El que toma por el talón, el que se agarra, ¿sí? El que toma por el calcañar o el que suplanta, ¿sí? El que toma. Salió tomado del calcañar del talón de su hermano. Así apareció en la vida, negándose a ser segundo. Y así vivió, siempre peleando por esa primacía. Amén. Era una persona que no la paraba nadie. ¿Sí? No lo paró Dios y no lo paró el hombre. De ningún modo jamás lo pudieron parar. Amén. Libro de Génesis capítulo 29. Pasaron los años. ¿Sí? Jacob va con este espíritu de no quedarse, ¿escucha? De no quedarse en la batalla. Con este espíritu Jacob va adelante. Génesis 29. ¿Lo encontró? Versículo 16. Dice la Escritura, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo a su suegro, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo, ¿sí? Una situación en la vida de Jacob. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. 7 años trabajó por esa mujer. Amén. No 7 días. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo, observe que no se complicaba la vida nunca Jacob. Amén. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Le cambiaron la mujer la noche de bodas. Piense si lo hubieran hecho un hombre de hoy día o un hombre de papel crepe de los de hoy día, papel manteca. El escándalo. Si hubieran pasado 7 años haciendo escándalo. Amén. ¿Sí? Dice la Escritura, el 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Por qué no se lo dijo? Tuvo 7 años para decírselo. Se lo dijo esa noche. Todo esto apunta a mostrar que a Jacob no lo paraba nada. Amén. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Amén. E hizo Jacob así. Y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Dónde está el enojo? No está. ¿Dónde está el capricho? No está. ¿Se detuvo, se complicó la vida? No se la complicó. Se puso a trabajar 7 años y se quedó con las 2 mujeres. Como el hombre de hoy día. Igualito. El hombre de hoy día es de papel crepe. Es de papel manteca. Amén. Esto tenía Jacob. Bueno, ahora me salís con esto de que se me cambia la mujer. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? 7 años más, listo. Y se ponía a trabajar. Hoy el hombre de hoy día tanto tiempo descansa. Y esto más vale que usted se lo meta en el corazón si quiere ver a Dios cara a cara. Amén. Que no tiene tiempo de trabajar. ¿Qué le complicó la vida? Nada.
¿Qué lo detuvo? Esta era una gran traición, ¿o no? Una gran estafa. El hombre de hoy día diría, mis derechos, mi nombre, una traición, un escándalo, una polvadera. Jacob se ofrecía a las circunstancias y no se detenía. ¿Amén? ¿Sí o no? Raquel y Lea sin complicaciones. Jacob era una persona que no se complicaba la vida. Era una persona que vencía fuera la circunstancia en la cual se encontrara. ¿Sí? Génesis 31. Su suegro no solamente le hizo esto de su mujer, sino que le hizo muchas otras cosas más, pero no logró dejarlo en el camino. Luego lo agarró Jehová, ¿sí? Y no logró dejarlo en el camino. A Jacob no lo paraba nada. Amén. Por eso recibió el nombre de Israel. El hombre espiritual fue bendecido, ¿sí? Génesis 31, ¿lo encontró? Luego de haber trabajado 25 años con Labán, un día Jacob se va y Labán lo persigue. ¿Amén? Lo persigue luego de que él se va de la tierra. ¿Escucha? Si usted no conoce el relato, léalo después en Génesis 31, del 17 en adelante, y le da alcance. Y ahí Jacob le cuenta a Labán todo lo que Labán le había hecho, o nosotros nos enteramos todo lo que Labán le había hecho. Y vamos a descubrir que a Jacob no lo paraba nadie. ¿Amén? Génesis 31, 36. ¿Sí? Una vez que Labán lo alcanza, Jacob le habla así. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Ahora nos enteramos, fueron 20 años. ¿Amén? Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ganados, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Porque Dios le había salido al encuentro. ¿Qué lo detenía a Jacob? 10 veces le había cambiado el sueldo. A él le hacía pagado lo hurtado y lo arrebatado por la fiera. Una vida de perros. Sin embargo, Labán no logró detener a Jacob. No logró ofenderlo. No logró hacerlo renunciar. ¿Escucha? Era tenaz. Piensa en el hombre de hoy día, en estas circunstancias. El hombre de hoy día viene y dice, no, pero esto es injusto. Yo dejé mi Biblia acá, en esta silla, estaba en aquella, es injusto. ¿Hasta cuándo? ¿Pero qué necesidad hay? Una injusticia. Ahora tengo que ir hasta aquella silla para tomar mi Biblia. ¿A dónde vamos a llegar así? Eso es injusto. En esta silla la había dejado. Y por cualquier cosa se queda. Por tonteras. Es un hombre que vive de sonceras, que vive de vanidades. Es medroso, es pusilánime, es cobarde. No lucha, es esclavo del diablo. Amén. No hay alternativa, es así. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, para ir terminando, versículo 11, dice el Espíritu Santo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. ¿Quién no va al lago de fuego y azufre? El que venciere. ¿Cuál es la muerte segunda? Pues el ser arrojado en el lago de fuego y azufre o infierno. Amén. El que venciere no irá a la muerte segunda. Y el que fuere derrotado, el que fuere un vencido, irá.
Amén. Usted debe cambiar su mentalidad. Debe cambiar su mentalidad. En el libro de Oseas, capítulo 12, está clarísimo. Usted debe cambiar su mentalidad de todos modos. Amén. Y poner en marcha su fuerza. Un resumen en el versículo 3 de la vida de un hombre que no pudo ser detenido por el hombre. Amén. Por eso el Señor le dice, Oseas 12:3, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. 20 años Jacob tuvo a su suegro Labán enfrente, de obstáculo continuo. Una persona cambiante como Labán, estafadora, traidora, sucia, como era este babilónico. Amén. Injusta. Jacob no fue detenido, no lo detuvo el hombre. Amén. Muchas veces Dios nos va a poner el hombre adelante. Muchas. Es parte del Evangelio. Este es un misterio en el Evangelio. Siempre va a estar el hombre adelante diciendo, no puedes pasar por aquí. No puedes pasar por aquí. Usted debe vencer al hombre en el Evangelio. Debe vencer al odioso en la iglesia. Debe vencerlo. Debe vencer al traidor y al sucio y al limpio y a todos debe vencerlos. Debe vencer la envidia y debe vencer la codicia. Y debe vencer la pereza. Y debe vencer si no quiere ver la muerte segunda. ¿Y por cuántas personas hay en las casas porque pusieron los ojos en los hombres? ¿De acuerdo? Pero la regla del Evangelio es esta. Has vencido a Dios y a los hombres. Esos fueron vencidos por los hombres. ¿Qué no dijo el salmista de los hombres? ¿Se recuerda? Hombres cabalgaron sobre mi cabeza. ¿Cómo se quejaba de los hombres el salmista? Mismo David, ¿cómo se quejaba de los hombres? ¿Cuán enemigos de Jesucristo fueron los hombres? ¿Cómo lo tentaban y le salían al encuentro? ¿Cómo lo traicionaban? ¿Y cuán falta de fe eran sus discípulos? Pues no lograron dejarlo en el camino. Amén. ¿Cuál es el verdadero cristiano? Este es el misterio del Evangelio. El verdadero cristiano es el que vence a Dios y a los hombres. El que vence a Dios porque logra la bendición, porque persevera, no porque tenga más fuerza que Dios. Porque en un sentido dicho así le vence la voluntad de que Dios lo bendiga. Se la gana no por valores ni por virtudes, se la gana de porfiado, se la gana de perseverante, se la gana de cabeza dura, mal dicho. Porque pasan 20 años y Jehová dice, lo tengo que bendecir a este porque no me suelta. Amén. Pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Usted sabe, nosotros somos llamados, el hombre natural es Jacob. El hombre espiritual es Israel. ¿Cuándo se pasa de Jacob a Israel? Cuando se vence a Dios y a los hombres. Siempre va a suceder esto. Amén. Porque está escrito, has vencido a Dios, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Has vencido a Dios y a los hombres. Lejos del creyente de hoy día. En los anales de la historia, no solamente en la Biblia, hay hazañas y prodigios interminables. Miles de historias de ejércitos, de generales, de guerreros, que no los paraba nadie. Uno de ellos eran los romanos. Amén. Los romanos están muy emparentados con nosotros en términos históricos, puesto que el soldado del libro de Efesios está tomado en la figura del soldado romano. Los romanos eran imparables, no eran mejores que sus adversarios en términos reales. Lo que los hacía mejores era su valor. En una oportunidad, entre el ejército de César en la conquista de la Galia y un pueblo galo, había una gran cordillera nevada a una altura de 2 metros. ¿Amén? 2 metros de nieve. Los galos, de un lado, o franceses, o de la Galia, o gálatas, cuando emigran a la zona de Medio Oriente, amén, estaban muy confiados de sus enemigos los romanos porque ellos nunca iban a poder cruzar esa cordillera nevada con 2 metros de altura. Y así confiados no se armaron para la guerra. Del otro lado de los montes estaba César y su ejército romano. Ellos tomaron en la noche el camino de la cordillera con 2 metros de nieve y con gran fatiga durante toda la noche cruzaron esa cordillera. Y dice el cronista, que es el mismo César, que al otro día, al amanecer,
totalmente extenuados. Todo el ejército estaba del otro lado del cordón. Habiendo descansado, armaron su campamento. Y ya entrada la mañana, cuando sus enemigos descubrieron que habían cruzado la cordillera, ya estaban derrotados por el pánico. Esos hombres eran mejores que los de hoy día, y en un sentido sí, eran imparables. ¿Escucha? Eran personas que no las detenía nada ni las detenía nadie. ¿Y el hombre de hoy día? El hombre de hoy día es débil, es medroso, es pusilánime, el pecado lo tiene así. Nosotros tenemos que destacar en nuestra generación, no podemos seguir el ejemplo, la corriente de este mundo. Amén. Debemos luchar por la independencia de nuestras almas y por la independencia de nuestros semejantes. Tenemos un mensaje que dar y una gran batalla por delante. Pero debe empezar esta batalla en nuestro corazón. ¿Somos medrosos y pusilánimes? ¿Somos débiles? ¿Somos tiernos? ¿Somos flácidos? ¿Somos frágiles? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Somos esclavos de Satanás. Moriremos en pecado. No veremos a Dios cara a cara. Amén. No lo veremos cara a cara. Debemos reaccionar a esta realidad. Amén. Reaccionar a esta realidad. En el Antiguo Testamento, búsquelo en su casa, está la crónica de los valientes de David. Lea la historia de esos hombres. ¿Usted se cree que no tenían un corazón, 2 pulmones, 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas? Eran seres humanos, no eran marcianos, ni seres divinos. Pero ponían toda su fuerza. ¿Qué pasa si Israel pone toda la fuerza? ¿Qué pasa si Israel deja de llorar el muerto? ¿Qué pasa si Israel deja de ser débil, medroso y pusilánime? ¿Qué pasa si Israel deja de esperar todo de Jehová cuando hay muchas cosas que tiene que hacer Él? Oiga, ¿usted se ofende fácil? Debilidad moral, es muy susceptible a la ofensa, todo lo lastima, todo lo daña, todo lo hace estallar en ira. Es una pobre criatura. Es una pobre criatura digna de lástima. No llegará a ningún lado, no vencerá nunca. Será un derrotado, una víctima de la sociedad. Hay que luchar con el hombre. Hay que luchar con el hombre y vencer. Ahí afuera está el hombre. Usted mismo es un hombre. Aquí está el hombre. Es un obstáculo. Debe vencer. Debe vencer en justicia. Debe vencer con la fe, pero debe vencer. El creyente hoy día tiene miedo. Tiene miedo de salir a vender. Ay, ¿yo cómo voy a vender? Soy temeroso, soy temeroso. ¿Cómo voy a vender? No me animo a vender. No, usted no es temeroso, es cobarde. Uy, ¿cómo voy a hacer para predicar? ¿Qué dirán cuando me ponga colorado? Usted es cobarde, no es temeroso. Estoy cansado, vivimos cansados. Eso es un juicio. Como vamos a ver el domingo, extenuación, un juicio. El hombre que pone toda la fuerza no se cansa. No se cansa. Se lo vuelvo a repetir, cuando usted pone todas las fuerzas, vienen las fuerzas de Dios. Está en nosotros. Está en usted solo. Y luego el otro solo. Y luego el otro solo. Siempre él solo, yo solo. Y luego juntos. Amén. Gedeón, Jeremías, Pablo, el Señor, Daniel. Daniel sí que podía hablar de soledad, ¿no? Mientras el salmista, como se leía antes, colgaba el arpa y lloraba. Oh Sión, ¿por qué te cantaré ahora? Daniel tenía la espada y luchaba en el alto gobierno de Babilonia contra todos los hombres y vencía. Era el principal de los sátrapas, era un vencedor, un campeón. Mientras los otros colgaban el arpa, decían, ¡ay, mira cómo vamos a llorar el arpa ahora! ¡Oh Sión, si me olvidara de ti! Lo que decía el hombre. Amén. Siempre está esto en la Biblia. Oiga, nadie va a pelear por usted. Por eso dice la Escritura, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Así empezó, dice el Espíritu Santo que veía dentro del vientre de Rebeca, así empezó la vida Jacob. Amén. ¿Sí? Cuando un chico recién nace dicen, oh, apenas tiene 2 días. Nosotros los cristianos debemos decir, tiene 9 meses y 2 días. Porque nace, no tiene la vida. La vida la tiene desde que es concebido.
El Espíritu Santo veía dentro del vientre de Rebeca y dice que vio cuando Jacob tomó el talón de Esaú. Amén. No, yo no me la pierdo. Yo no suelto. Yo peleo. ¿Por qué tengo que soltar? No voy a soltar. Amén. ¿Sí? Y cuando fue grande, dice, con su poder venció al ángel. Venció al ángel, dice el versículo 4, y prevaleció. Amén. Prevaleció porque día a día sumó fuerzas. Eso hizo un esfuerzo. Esto lo llevó a un ahínco. Esto hizo que tenga una potencia, que sea un poder. Amén. Y aún en sus últimos días vio la bendición. Y un gran ejemplo nos dejó, por más que muchos lo critiquen. Era un engañador. ¿Por qué? Porque siguió peleando por la primogenitura que su hermano había desechado. Influenciado por su madre, que lo obligó a disfrazarse. Y en un sentido actuó con injusticia. Engañó a su padre. Pero no lo engañó para traicionarlo. Era parte de su batalla. Luchó contra los hombres. El olor es de Esaú. El hablar es de Jacob. Pero yo quiero la bendición. Y la obtuvo. Amén. Nada lo detuvo. Dios lo hizo nacer así. Segundo, para que nos deje el ejemplo a nosotros de que se puede llegar. Usted puede llegar. Usted puede llegar si pone todas las fuerzas. Usted puede salir de la situación en que está si pone todas las fuerzas. Usted puede ser un hombre de fe, puede ser un profeta en Israel, un gran predicador, un siervo de Dios, un ministro de la iglesia de Cristo, varón o mujer, quien fuere. Pero debe poner todos los días todas las fuerzas, toda su mente y todo su corazón en esta batalla. Debe hacerlo, debe dejar de ser medroso y pusilánime. Debe abandonar ese letargo que la situación y la civilización de hoy día le ha metido en el corazón. Un hombre débil, un hombre vano, un hombre hueco. Debe abandonar ese espíritu de perdedor. Amén. Debe abandonar, debe dejar de ser siervo del diablo para pasar a ser un siervo de la justicia. Dice la Escritura, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Una cosa que el creyente de hoy día no hace. Dice, oh Señor, te pido que me des esto. Uy, no me lo da, no oro más. Llore. Arrástrese. Gima. Grite. Ruegue, quédese afónico de rodillas. Las oraciones de hoy día, ¿cuáles son? Son un balbuceo. Gima. Ruegue. Pida. Arrástrese. Suplique, insista, desármese de rodillas. Va a ver qué pasa. Llegue a quedar desmayado de rodillas. Ponga todas las fuerzas. Y va a ver cómo cambia todo. El hombre de hoy es vago, es débil. Amén. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Dice, en Betel le halló. Y allí habló con nosotros, dice Jehová. Amén. Allí en Betel habló con nosotros porque le habló al ángel. Amén. ¿Sí? ¿Qué nos puede quedar a todo esto? Nos debe quedar una cosa de todas. Las palabras de Goliat. Pero no se olvide, yo lo conjuro por el Espíritu Santo, usted no se olvide jamás de esto. Si quiere ver a Dios. Porque cuando uno va a la iglesia y viene al Evangelio, viene para buscar a Dios. Nunca se olvide jamás de esto. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, dijo Goliat, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él, decía el diablo, vosotros, usted diga yo, seréis nuestros siervos y nos serviréis. El hombre de hoy día es cobarde, no pelea. Ahí afuera están los resultados. ¿Es siervo de Dios? No, es siervo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es un hombre cobarde, un vencido. Un hombre, ¿a quién lo ha vencido? Dios. ¿Y a quién lo ha vencido el hombre? Amén.